Original, desnudez o transparencia. El lugar donde tú te metes y eres transparente delante de Dios. Vamos a verlo desde esta perspectiva. Yo veo hombres de Dios, por ejemplo, voy a mencionar algunos, que se metieron en una cueva y cuando ya estaban en la cueva, muchos de ellos desearon la muerte. La cueva aparentemente produce seguridad, pero el que está dentro de una cueva está de miedo, está por miedo ahí. Se ha metido por miedo a que algunos hombres lo encuentren. Se ha metido ahí porque Jezabel ha declarado que su cabeza al día siguiente iba a estar como una de ellos. Se ha metido a la cueva porque un hijo suyo, estoy hablando de varios hombres, porque un hijo suyo está buscando para matarlo, porque le quiere robar el trono. Y se han metido en cuevas. Entonces, es inevitable que nosotros no pasemos por momentos, aunque nosotros, la iglesia, no está buscando una cueva literal, pero tenemos cuevas espirituales donde de repente nosotros nos estacionamos. De repente en nuestra vida cristiana nos detenemos y nos quedamos en casa algunos días y no queremos venir a la congregación, no queremos que nadie nos visite, no nos queremos encontrar con nadie porque nosotros estamos pausados espiritualmente y estamos ahí como que tomando decisiones. A ver, continúo, voy a seguir yendo a la iglesia. ¿Qué hago, Señor? ¿Me vas a responder? ¿No me vas a responder? Quítame la vida. Y empezamos a pensar muchas cosas. Yo no sé cuántos de ustedes con ese mensaje nos vamos a identificar, pero muchos de nosotros nos hemos metido o nos han metido a una cueva. ¿Están entendiendo eso? ¿Qué significa cueva? Yo sé que Abimael, Liliana y Eunice todavía ni saben qué es cueva, ¿verdad? Porque son jóvenes, apenas van saliendo del cascarón. Pero ya cuando empiezan los problemas fuertes, cuando empiezan los problemas matrimoniales, empiezan los problemas en la iglesia, ministeriales, en el trabajo, en diferentes adversidades que pasemos, siempre tendemos a ser hemos. ¿Se escuchó? Tendemos a ser hemos. ¿Sí sabe qué es un emo? Es una persona que no socializa, es una persona que solamente está ahí en su casa, no sonríe de nada, aunque esté viendo cualquier comedia de chistes. Esa persona está apática, de hecho hasta su pelo se tapa medio ojo o todo el ojo y no está muy seria la persona ahí. No mire a las personas que vienen así, por favor, porque ustedes mismas las descubren. Y se visten de negro y andan por las calles, no sonríen, porque son emos. Es una sociedad de gente que se declara emo, se declara de una autoestima muy baja. Y muchas veces nosotros criticamos a esas personas, pero ¿cuántos de nosotros cuando nos pasa un problema, nosotros de repente no queremos salir, no queremos hablar con nadie? Y eso significa que estamos o que nos hemos metido a una cueva. Miren, volviendo entonces a la lectura, la historia de Lot. Aunque Lot era una persona, la Biblia, el mismo Dios declara, y el apóstol Pedro declara que Lot era un hombre justo. Así dice la Biblia, y que él cada día estaba en la puerta de Sodoma y Gomorra, o de Sodoma, y estaba ahí afligiendo su alma por ver la sociedad que se estaba hundiendo, por ver el modernismo de aquellos entonces y cómo la suciedad, no la sociedad, sino la suciedad en la sociedad se estaba contaminando la gente y Lot estaba afligiendo su alma. Y la Biblia dice que Lot era un hombre justo. Y aunque Lot era un hombre justo ante los ojos de Dios, él había cometido un error que ahora estaba pagando la consecuencia. Y sabe, en Génesis capítulo 13 nos narra la historia cuando ellos empiezan a ser prosperados y hay una división y este hombre se separa. Este hombre comete el error de separarse de su padre.
de separarse de Abraham. La Biblia dice y los historiadores dicen que Abraham siempre se comportó como padre para Lot, pero Lot jamás se comportó como hijo, porque ignoraba de las bendiciones que Dios tenía para con él. Muchas veces nosotros estamos aquí y sabemos que somos hijos, pero no nos comportamos como hijos, y muchas veces decidimos separarnos de la bendición de Dios. Muchas veces decidimos separarnos. ¿Está aquí conmigo? Y cuando nos separamos de Dios, cuando nos separamos de... Mire, en verdad, a veces, hermano, yo me pongo a pensar en la gente que falta en la congregación. Faltar una vez como yo el domingo pasa. Si usted no me la pasa, ahí usted. Pero yo me siento bien. Pero ya, hermano, que el próximo domingo no venga, y que el próximo domingo no venga, y que el próximo domingo no venga, y que el próximo domingo no venga, eso ya es un estilo de vida. Ese es un estilo de vida que está sobre mí y que probablemente yo esté en una cueva sin darme cuenta. Ahora, qué bueno que nosotros nos metamos en una cueva como este hombre, porque en esa cueva nosotros somos transparentes. La palabra cueva significa transparencia o desnudez, ¿de acuerdo? Cuando alguien se mete a una cueva, significa entonces transparencia o desnudez. Ahora, yo quiero que veamos aquí. Este hombre dice: pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él. Pero dice aquí, porque tuvo miedo. Diga conmigo: miedo. Miedo. ¿Alguien dijo miedo? Sí. ¿Alguien de aquí ha tenido miedo? ¿Alguien de aquí ha tenido miedo un día? Y yo le tenía miedo al borrachito. Y saben que cuando yo veía que subía el borrachito, yo no salía de mi casa hasta que el borracho pasara. Le tenía miedo también a las enfermeras. Yo le tenía mucho miedo a las enfermeras, y bueno, ahora ya no. Nada más veíamos lo blanco y corríamos. Y dice la palabra que Lot tuvo miedo. Y cuando él se metió a la cueva, miren lo que pasó. Miren, me voy a parar aquí tantito y voy a explicar esto. No sé si ya lo dije aquí. Creo que ya lo he dicho, pero lo voy a decir por segunda, tercera vez. El doctor ministra, ¿qué le dije? ¿Sí se acuerdan que les dije? Que nosotros somos tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. Y el doctor ministra el cuerpo, porque nos está diciendo ya tantos kilos, ya bajó, ya subió, porque nos dice: mire, tiene mucha temperatura, le voy a recetar esto. Nos ministra el cuerpo, ¿sí o no? Nos está ministrando el cuerpo. Y quien ministra nuestra alma es el pastor o el psicólogo, a quien Hussein, nada más que el psicólogo le cuesta 500 pesos la consulta, el pastor no, gratis. Y el espíritu, quien ministra el espíritu, es la palabra de Dios. ¿Estamos entendiendo esto? Y el Espíritu Santo mismo. Entonces, cuando nosotros nos metemos por miedo o por cualquier razón a una cueva, podemos ser ministrados por el Espíritu Santo, por Dios mismo, si nosotros nos ponemos al desnudo delante de Él. Él está diciendo: yo me meto por miedo, pero algo sucedió. A veces nos pasa algo que cuando nosotros estamos pasando por momentos difíciles, esos son los momentos que más, disculpe la expresión, que más burradas cometemos. Cuando nosotros estamos pasando por momentos difíciles, es cuando vendemos el televisor bien barato. Es cuando vendemos la plasma bien barata. Cuando vendemos el burro, la bicicleta, el carro, lo vendemos bien barato porque estamos pasando una adversidad, ¿cierto o no? Ya cuando pasamos la adversidad, nosotros decimos: ¿para qué lo vendí? Entonces, lo que sucede aquí en la historia, quiero avanzar porque voy a hablar de varios. Cuando él se mete a la cueva por miedo, él no quiso salir, y entonces sus hijas traían un estilo de vida de Sodoma.
Y ellas se dijeron entre sí: mi padre es viejo y no hay hombres. Cerca de nosotros no hay hombres. Todas las 4 ciudades han sido quemadas a fuego. Y no habrá descendencia de mi padre. Vamos a emborrachar a papá y nos vamos a meter con él. ¿Y eso qué se llama? ¿Pecado de qué? De incesto. Meterse con un familiar es incesto. Y entonces hubo un pecado de incesto, 2 pecados de incesto. Las 2 hijas se metieron con el padre y tuvieron 2 generaciones: Moab y los amonitas. ¿Estamos? Todo porque no hubo ministración del Espíritu en el corazón de Lot. Ahora, quiero que vayamos al libro de Jueces, capítulo 15. Se me acabó la gasolina. San Juan, Jueces 15. ¿Están ahí? ¿Ya llegaron ahí? Vamos a estar en el verso 8. Verso 7 y verso 8. Entonces Sansón les dijo: ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad. Y descendiendo, habitó en la cueva de la peña de Etán. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por allí. Y los varones de Judá le dijeron: ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron: a prender a Sansón hemos subido, para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etán, y dijeron a Sansón: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él le respondió: yo les he hecho como ellos me hicieron. Ellos entonces le dijeron: nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón le respondió, juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo: no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña, y así vino hasta allí. Los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca, aún extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1,000 hombres. Nosotros vemos ahora a este hombre que se mete a una cueva después de pasar una mortandad. Si usted lee el contexto o el antetexto, versículos antes de los que acabo de leer, él ha matado. Dice que Sansón cazó 300 zorras y tomó teas y juntó con ellas, dice, cola con cola, tea con tea, y después descendió las teas, soltó las zorras y los sembradíos de los filisteos y quemó las mieses amontonadas en pie. Bueno, hizo un desastre. Se mete a la cueva, y cuando él se mete a la cueva, él se llena con un espíritu de venganza. Lo que él quiere es vengarse. Nos damos cuenta de eso. Como pastor se los digo, de repente yo veo que hay gente que deja de venir a la congregación, y vamos y les visitamos después de 1 mes o 2 meses, porque muchas veces Dios dice: deja que ellos pasen el proceso. Yo los estoy metiendo en un proceso, y que pasen solos el proceso.
Entonces después de un tiempo vamos y les visitamos y ¿saben qué es con qué nos encontramos? Que esa persona está llena de ¿qué? De resentimiento. Está llena de coraje, de ira, espíritu de venganza. ¿No se ha dado cuenta que en el tiempo que estuvo en su casa, en la cueva espiritual, ella o él pudo haber obtenido el reposo de Dios? Porque una cueva también significa reposo, porque es pausa, porque es me voy a detener un poco, voy a pensar, como dice por ahí, voy a pensar en frío, no en caliente, voy a pararme tantito, voy a dejar que pasen los días. Probablemente el hermano no me vio, probablemente la hermana no me saludó por eso. Voy a esperar un rato, después de un rato voy a regresar a la iglesia y mucha gente ha sido ministrada donde Dios le habla y Dios muchas veces les dice: ¿a poco tú ibas a la iglesia por el pastor? ¿A poco tú ibas y adorabas entonces en mi nombre por la gente que estaba al lado? No he sido yo quien te ha salvado, no he sido yo quien te ha llamado, no he sido yo quien te ha dado todas las provisiones. Y entonces mucha gente entiende, recapacita y regresa nuevamente a la iglesia como si nada hubiese pasado. ¿Por qué? Porque se metió en una cueva y fue ministrada su alma y ha sido ministrado su espíritu. Pero hay mucha gente, por eso estoy hablando de ese mensaje, hay mucha gente que se mete en una cueva y mucha gente ya no sabe de esa cueva, se quedó ahí y ahí murió, ahí enterró sus dones, ahí enterró su llamado. Nosotros sabemos cuál es el final de Sansón, pero algo que me impacta o algo que me gusta es de que Sansón no se quedó en la cueva, aunque se llenó de ira y de venganza, pero dice la palabra que el Espíritu de Jehová vino nuevamente sobre él. ¿Sí está entendiendo esto? Amén. ¿Cuántas veces nosotros sentimos la presencia de Dios y de repente la dejamos de sentir y ya no la sentimos por un tiempo y para muchos esto trae tristeza, para otros solamente ya trae resignación y dice: bueno, pues un momento de nuestro primer amor y ya ahí se quedó. Pero ¿sabe qué? Algunos de nosotros no nos conformamos y buscamos y entonces decimos: Señor, yo quiero sentir lo mismo que sentí hace 20 años, hace 15 años, hace 5 años o hace un año. Yo quiero sentir, Señor, porque estoy adorando al mismo Dios. Entonces yo veo que Sansón se mete en una cueva, se llena de venganza, de ira, pero sale y dice que el Espíritu de Dios viene nuevamente sobre él. ¿Están aquí? Amén, aleluya. Quiero irme ahora a un siguiente capítulo. Primera de Samuel, capítulo 24. Primera de Samuel, ¿le dije? 4. Muy bien, 3 y 4. Voy a leer desde el verso 1. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto en Gadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, órale, están tirando balazos. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, verso 13, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Ya después el contexto dice que David se arrepiente de haber hecho eso, porque él mismo dice: no tocaré al ungido de Jehová.
Pero yo veo aquí y me voy a enfocar en Saúl. Saúl está lleno de ¿qué? De envidia. Está lleno de coraje, está lleno de ira. Y se mete a la cueva. Y cuando él está en la cueva, también está David ahí. Pero Dios le ha dado cobertura a David. ¿Se acuerdan que en el capítulo 16 Dios mismo ha ungido a David como el siguiente rey? Dios estaba ya con David. Y Dios le hace entrar a Saúl a la cueva para decirle que ya no tenía cobertura. Y nada más porque David tenía la revelación de lo que era el ungido de Jehová. Si no, David hubiese matado a Saúl. Y yo veo entonces a Saúl sin cobertura. Saúl está acostado, Saúl está durmiendo. Llegan estos hombres y le cortan un pedazo del manto o del ropaje de Saúl. Dice el verso 5: después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Muy bien, quiero irme ahora a la última. Primer libro de Samuel, capítulo 22. Yéndose luego David de allí, huyó ¿a dónde? A la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí con él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todos los que estaban endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de ahí a Mizpa de Moab. Muy bien, hasta ahí nada más. Esta historia nosotros vemos, dice: yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre le supieron, vinieron ahí con él. Y el verso 2 dice que vinieron ciertas personas, o estaban ahí ciertas personas, y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Mucho hemos hablado acerca de la cueva de Adulam. Yo creo que ya tenemos un dato histórico. Aquí está Jerusalén de esa parte, y aquí está la cueva de Adulam. Pero aquí hay un desierto, que ese desierto tiene varios nombres. Le llaman el Valle de los Huesos Secos, le llaman el Valle de Sombra de Muerte, y también le llaman el Valle de las Lágrimas. Se dice que nadie podía cruzar ese desierto, solamente los conocedores de ese desierto. ¿Quiénes conocían ese desierto? Solamente los hombres de guerra. Y muchos soldados novatos que iniciaban la milicia quedaron postrados ahí. Cuando ellos tenían algún problema, habían matado a alguien o le debían a alguien y no le querían pagar, lo que hacían era correr, meterse a la cueva de Adulam. Pero al intentar cruzar el desierto, como el desierto era muy caluroso y muy frío de noche, entonces de día ellos tenían que avanzar, pero tenían que saber caminar en un desierto. Es muy probable que no tenían que llevar mucha agua, sino solamente la necesaria, y no tenían que tomar mucha agua, solamente ir mojando los labios y avanzar otro kilómetro más, mojar los labios, avanzar otro kilómetro más. Solamente conocedores del desierto podían cruzar. Mucha gente intentaba, tomaba el agua y al rato ya no tenía agua y se dejaba morir. Y ahí quedaban los restos de esos hombres. Nadie iba a recogerlos. Nadie sabía que varios hombres de guerra, de renombre, quedaron postrados en el desierto. ¿Están aquí entendiendo eso? El desierto significa proceso. El desierto simboliza nuestra vida espiritual, proceso. Nosotros somos procesados todos los días. Siempre tenemos que pasar momentos difíciles. Si a alguien le dio un evangelio light de que ven a Cristo y se te van a terminar los problemas, vaya y reclámele.
Vaya y dígale, ¿sabes qué? Usted me dijo que yo aceptara a Jesús y que los problemas iban a terminar. Eso es mentira. Los problemas no se van a terminar. De hecho, Jesús dijo, yo he venido para traer división. Yo he venido para poner en contra el uno con el otro, a la mamá contra el hijo, contra la hija, contra la nuera, contra el yerno. He venido a poner enemistad. Los problemas van a aumentar. Lo único es de que yo voy a estar con ustedes. Y Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Entonces todos nosotros pasamos por diferentes problemas. Cada uno que pasa por problemas, siempre decimos lo mismo. Cuando nos vienen a visitar, ¿no? Estoy pasando por un problema. Y me viene a visitar la hermana Candy. Y me dice, pastor, que supimos lo acontecido, mire, estamos con usted. No, yo no le deseo eso a nadie, lo que estoy pasando. Porque yo siento que soy el único que está sufriendo. Porque yo siento que lo que yo estoy pasando, nadie lo puede pasar. Es un dolor inmenso por dentro. Eso todos nosotros lo hemos vivido. O no sé si nada más yo lo estoy viviendo y entonces no se lo deseo a nadie. Todos hemos pasado por momentos difíciles. Sí. De diferentes clases o niveles, pero hemos pasado. Dice que dependiendo nuestro nivel, viene nuestro problema. Tampoco nos va a poner Dios un problema que no podamos sobrellevar. Nos va a poner dependiendo de nuestro soporte. Por eso debemos de estar exquisitos para que Dios nos ponga problemitas chiquitos, ¿verdad? Pero todos pasamos por problemas. Sí, amén. ¿Y cuánta gente, en verdad, no conoce usted? Yo conozco así mucha gente que deja de ir a la iglesia por un problema. Esa historia que les estoy contando del primer libro de Samuel, capítulo 22, ¿sabe por qué huyó David a la cueva de Adulam? Por su hijo Absalón. Su hijo Absalón se ha levantado. Es el hijo que le ha dado muchos problemas. Es el hijo que ha matado a su propio hermano con una flecha. ¡Pum! Lo mató. Es como el hijo pródigo. Es como el hijo de la vergüenza. Y ahora David ha corrido a la cueva de Adulam. Él ha cruzado el valle de los huesos secos y llegó a la cueva de Adulam. Yo sé que ya prediqué acerca de eso, por eso quiero avanzar. Estando en la cueva de Adulam, él se encuentra con 400 hombres. 400 hombres que están dentro de una cueva y que no han sido ministrados, y que Dios ha enviado a David para hacer algo de provecho de esos hombres. Hombres sin propósito, hombres sin visión, hombres sin sueño, hombres que dicen, ya estoy esperando solamente la muerte. Mira, está bien, crucé el desierto, pero ahora estoy en una cueva, estoy acá adentro, no puedo salir porque mis adversarios están allá afuera, me van a ver y me van a matar. Dice que había endeudados, o sea, que entonces iban a venir los acreedores y le iban a cobrar. A veces mi casa se convierte en cueva de Adulam. Llega el de lepra, no salgo. Llega el de Coppel, tampoco salgo. Estoy en la cueva de Adulam. Estoy desaparecido. Le digo a mis hijos, no estoy, hijos. Ya entendieron, ¿verdad? Lo dije por ustedes, no por mí. Estamos endeudados o estamos amargados. Todo nos cae mal. ¿No le ha pasado así algunos días? A mi esposa casi siempre. Pero de repente amanecemos así como que bien sonrientes. Y mi esposa amanece que no sé si le pegó una abeja, achichín, una hormiga, un alfiler. Y amanece con un espíritu que todo le molesta. Hay un espíritu de amargura en nuestro corazón, iglesia. Hay un espíritu de amargura. Yo estoy poniendo esto para que lo riamos, pero también
para que entendamos que de repente venimos a esta cueva de Adulán y venimos amargados. Pero Dios puede enviar un espíritu de David y hacernos útiles en el Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Tenemos que hacernos útiles. Y yo veo entonces aquí a estos hombres en esa cueva, que después dice la Escritura que se hicieron un gran ejército, como el ejército de Dios. Solamente una de las tribus de Israel mandó ayuda a David. ¿Saben cuánta gente mandó? 140,000. Y se dice, ¿y ese número? Pues es la ciudad de Iguala. Todos los habitantes de Iguala es lo de una tribu que fue en ayuda a David. 140,000. Ahora imagínense, fueron 12 tribus que mandaron ayuda. No se podía contar el número. Eran millones de personas para el ejército de David. Dice la palabra que en el segundo libro de Crónicas 12 dice que el ejército era como el ejército de Dios, innumerable. Y toda esa gente pasó por una cueva. Pero ¿sabe qué? Cuando subieron a una cueva, ellos fueron ministrados. Y ya no fue como Saúl, ya no fue como Lot, que esa cueva trajo pecado, sino que esa cueva trajo propósito. Y quiero terminar ya con la última cueva, ¿de acuerdo? ¿Están aquí? Amén. Josué. No, perdón, Juan. Voy a dar la siguiente. Es que tengo varias cuevas aquí, pero yo estuve de ti, de dos y mejor Juan. Juan, ayuda la bendición sobre Juan. San Juan capítulo 11. Ya saben de quién vamos a hablar, ¿verdad? ¿De quién vamos a hablar? De Lázaro. ¿Qué podemos aprender de Lázaro? Verso 38. Ahí ya Jesús ya lloró, ya se limpió las lágrimas, porque está en el 35 donde llora, ¿no? Pero ella se las limpió y entonces Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. ¿Y qué dice? Era una cueva. O sea, no todos los sepulcros eran así. Dice, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Hasta ahí, ¿no? ¿Dónde se encontraba Lázaro? En la cueva. Mire, si usted ve el antetexto, Jesús pregunta, y quiero que lo leamos. Jesús preguntó en el verso 34, ¿dónde le pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Porque la cueva representa desnudez, porque la cueva representa apariencia, transparencia. Lo metieron a una cueva a Lázaro porque había ¿qué? ¿Había qué? ¿Qué le había pasado a Lázaro? Había muerto. Y a los muertos hay que meterlos a una cueva. Pero no sabían que al Dios que servimos, que el Dios todopoderoso a quien adoramos, puede levantar a alguien de una cueva también. A la gente, cuando llega a Jesús, la gente le dice, Marta y María le dijeron, Señor, nuestro hermano ha muerto, ya tiene tantos días de muerto, y sabes que ya apesta, ya huele mal, por favor, no, ¿cómo vamos a ir? No podemos ir. Y él pregunta y dice, ¿dónde la pusieron? Y entonces le dice el Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mira cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Claro que sí, pudo haber hecho que Lázaro no muriera. Pero muchas veces Dios permite
que nosotros lleguemos a una cueva y que en esa cueva nosotros podamos morir espiritualmente, que nosotros podamos enterrar en una cueva nuestros sueños, que nosotros podamos enterrar en una cueva el llamado de Dios. Y esto es lo peligroso. Y creo que aquí viene la administración de la palabra. Creo que eso es lo peligroso de meternos a una cueva, no saber qué hacer dentro de una cueva, y lo único que hacemos es de que sabemos que tenemos un llamado. ¿Y sabe qué hacemos? Hacemos un hoyo y enterramos el llamado. Y ya no me digan pastora Candy. Soy la hermana Candy. Ya no me digan el evangelista tal. No, soy el hermano. Y hay mucha gente que se mete a una cueva y que dice, ya no me digan hermano porque yo ya no voy a la iglesia. Me he topado con gente así que se mete a una cueva y dice, yo ya no soy hermano. Y agarra la botella y el día jueves por esa calle pasa y anda tomando con la botella para que todo el mundo se dé cuenta que él ya no es hermano. Él ya no quiere nada con Dios. Pero lo que no sabe es que Dios lo enganchó con su espíritu. Y un día, aunque él esté dentro de una cueva y su ministerio esté muerto, Dios puede resucitar. Amén. Aunque se vaya a Estados Unidos, lo vuelve a jalar. Te vayas donde te vayas. Por eso a mí me gusta mucho el lema de Frente de Combate. No puedes huir de tu destino. ¿Qué estás haciendo, iglesia? Muchos llegaron a una cueva. Elías llegó a una cueva y dijo, Señor, quítame la vida. Y lo que Dios o Jesús entendió fue eso. Tú no necesitas que te quite la vida, lo que tú necesitas es comer mi palabra. Y te voy a llevar unas tortitas de mi palabra. Y le dio de comer a través de unos cuervos. ¿Está entendiendo eso? Por eso cuando hay una persona, esto no nadie está grabando, ¿verdad? Hay una persona, hermanos, de la iglesia en Júpiter, para que no pregunte dónde. Hay una persona, no le estoy diciendo si es hombre o mujer, que me dijo lo siguiente: no voy a ir a la iglesia. Tampoco estoy diciendo que ya no voy a ir a la iglesia, quiero pararme un momento. No sé qué hacer. Y yo le dije a esa persona, pues mientras usted no vaya a la iglesia, lea la Biblia. Porque Él se va a encargar de hablarle qué es lo que va a hacer. No la puedo obligar a que vaya a la iglesia. Pero sí le puedo pedir que coma de la palabra de Dios. ¿Sabe qué es lo que dice San Juan 11:25? Vayamos ahí. Estamos en el 11. ¿Verdad que sí? Ahora, ¿qué dice el 25? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces de repente yo veo a gente con propósito, con llamado de Dios, con ministerio, y lo veo a veces a la persona, lo veo fanfarroneando en el pecado. Yo solamente digo, Señor, un día esa persona va a estar nuevamente detrás del púlpito, detrás de su instrumento, detrás del llamado, funcionando porque tú lo llamaste y no te equivocaste. Y dice la palabra, irrevocables son los dones que son de parte de Dios, que fueron dados por Dios. Irrevocables son. Pero tenemos que meternos a esa cueva. Y cuando estemos dentro de esa cueva, nosotros tenemos que decir, Señor, ¿qué es lo que va a seguir? Quiero invitarles a que se pongan de pie.